La semana anterior, si usted estuvo aquí, estuvimos hablando de la idea de quitarse el viejo hombre y vestirse del nuevo. ¿Lo recuerda? Argumentamos que el viejo hombre tiene que ver con disposiciones, actitudes, deseos y acciones que caracterizaban nuestra vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Y definimos el nuevo hombre como nuevas disposiciones, nuevas actitudes, nuevos deseos y nuevas acciones que corresponden a nuestra nueva realidad espiritual en Cristo. Y quise hacer una aclaración muy importante la semana pasada. Al momento de nuestra salvación, atiéndame hermano, los veo dispersos, atiéndanme por favor. Al momento de nuestra salvación, nuestro viejo hombre es crucificado junto con Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos crucificados junto con Cristo y el Señor nos convierte en una nueva criatura. Según 2 Corintios 5:17, pasamos de muerte a vida como resultado del poder y de la gracia de Dios. Entonces, esto es importante que quede claro, hermanos, desde un punto de vista legal. Desde un punto de vista legal somos declarados justos delante del Señor. Esa es ¿quién me dice la palabra? La justificación. Ahora bien, todavía queda en nosotros una parte que no ha sido redimida. Hay algo en nosotros que todavía falta por cambiar. ¿Quién me puede decir qué es? ¿Alguien tiene una idea? Lo hemos dicho otras veces. ¿Cuál es la parte nuestra que todavía no ha sido redimida? El cuerpo. Cuando nosotros creemos en Cristo, no es que salimos con un cuerpo nuevo. Tenemos el mismo cuerpo. Se los he dicho en otras veces, es un nuevo hombre en la misma carcasa, en la misma coraza vieja, en la misma casa, por ponerlo de alguna manera. ¿Sí? O sea, si usted es un creyente, y esto lo hemos hablado, va a llegar un día en el cual usted va a recibir un nuevo cuerpo. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo? Incorruptible, un cuerpo perfecto, como el cuerpo de Cristo, completamente desprovisto de pecado. No va a haber nada de pecado en ese cuerpo, ninguna tendencia, ninguna disposición al pecado. Ahora bien, mientras ese día llega, quiero decirle, querido hermano, que su vida y mi vida está caracterizada por una necesidad permanente. Esa palabra es importante, permanente, de despojarnos de los antiguos patrones de conducta que predominaban en nuestra vida antes de conocer a Cristo. Esto es algo que nos ocurre a todos. No hay uno que diga, no, yo no tengo que luchar con eso. Les repito, legalmente, usted, si usted es un creyente, usted ha recibido la perfecta justicia de Cristo. La perfecta justicia de Cristo es acreditada a la cuenta suya y mía. Pero desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista del día a día, hermano querido, quitarse el viejo hombre y ponerse el nuevo es asunto de todos los días. Yo creo que no exagero si digo que es asunto de todos los días. ¿Por qué? Porque usted y yo, todos, vemos aspectos del viejo hombre en nuestras vidas y por esa razón es que la palabra de Dios nos llama de una manera activa a buscar despojarnos de todas aquellas cosas que ya no son consecuentes con nuestra nueva vida, con nuestra nueva realidad en el Señor Jesucristo. Dijimos la semana anterior que quitarse el nuevo hombre y vestirse del nuevo tiene que ver con la santificación. Me gusta que me repitan porque me hace sentir que me están poniendo atención. Tiene que ver con nuestra santificación y más específicamente con nuestro rol en el proceso de ser hechos cada vez más similares a Cristo. Nosotros argumentamos que como creyentes tenemos una participación, eso es claro en la Biblia, que nosotros tenemos una participación en ese proceso. No, como les dije la semana anterior, no es que nos sentamos a descansar, el Señor me salvó y me siento a ver televisión y no hago nada, no.
Despojarse del nuevo hombre, esto lo dijimos la semana anterior, esta palabra importante es sinónimo de mortificar el pecado, mortificar, matarlo. Vestirse del nuevo es justamente reemplazar ese pecado que matamos por santidad, por justicia. Es reemplazar algo viejo, algo que no sirve, algo que no es bueno, por algo que es agradable al Señor. Eso es despojarse del antiguo, del viejo hombre y vestirse del nuevo. Hoy vamos a ver que el Señor nos llama no solamente a dejar el pecado, eso es importante. O sea, no es simplemente dejar el pecado, no es simplemente, por ponerlo de alguna manera, dejar de hacer cosas malas. No se trata solamente de eso, pero el Señor nos llama a reemplazar el pecado con virtudes dignas de nuestra condición espiritual en Cristo. ¿Cuál es el pasaje de esta mañana, hermanos? Efesios capítulo 4, los versos 25 al 32, Efesios 4, versos 25 al 32. Vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra santa de Dios. Efesios 4, versos 25 al 32. Dice el Señor: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Es palabra de Dios, hermanos, por favor tomen asiento. Muchas veces hemos dicho esto, muchas veces. Muchas veces yo les he dicho a ustedes que ser cristiano es mucho más que asistir a una iglesia, mucho más que cantar canciones, que levantar los brazos, mucho más que afirmar creer en Cristo. Ser cristiano es mucho más que decir yo creo en Cristo. Una vida realmente transformada por el Señor se manifiesta de manera externa en la conducta. Y si bien sabemos, como también lo hemos dicho muchas veces, que en esta existencia nosotros no seremos perfectos, también sabemos que nuestra vida está encaminada hacia dicha perfección. Nuestra vida tiene una dirección, debe tener una dirección, que es lo que es la santificación, hechos progresivamente cada vez más según Jesús. ¿De acuerdo? O sea, en palabras prácticas, eso significa que con el pasar del tiempo, nosotros debemos ser cada vez más como Cristo, ¿de acuerdo? Esa es la santificación. Entre más tiempo pasa, más parecidos somos a Cristo. ¿Perfectos todavía? No. El día que respiramos aquí por última vez, en ese momento somos perfectos. Pero nuestra vida lleva una dirección hacia esa perfección. Ahora bien, por lo pronto, ustedes y yo nos encontramos, escuche esto, cada día con oportunidades para honrar o deshonrar al Señor. Quiero que eso le quede claro en este mensaje. Usted y yo, todos los días, tenemos oportunidades de honrar o deshonrar al Señor. Si nosotros dejamos que el viejo hombre salga a relucir, sin duda vamos a traer reproche al nombre de Cristo. Pero si por el contrario mortificamos nuestro pecado y lo reemplazamos con virtud, ¿qué va a pasar? Nuestra vida va a traer gloria al Señor. Esa debe ser la motivación de nuestra vida, traer gloria a Cristo. Que nuestro anhelo más profundo sea glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Lo logramos siempre? No, claro que no. ¿Estamos de acuerdo que no?
Pero ese debe ser nuestro anhelo y debemos buscar eso con ansias, con verdadero deseo. Pablo inicia nuestro pasaje exhortándonos a dejar a un lado la falsedad y hablar con la verdad. Hermanos, quiero decirles esto: la falsedad no tiene lugar en nuestra vida como creyentes. Y le voy a explicar por qué. Esto es muy fuerte y lo habíamos dicho en alguna ocasión. Escuche esto. Si usted no ha escuchado esta perspectiva, piense en lo que le voy a decir. Cuando nosotros no hablamos con la verdad, ¿sabe a quién estamos emulando? A Satanás. ¿Por qué le digo eso? Bueno, Jesús llama a Satanás el padre de la mentira. Dice que en él no hay verdad. Él no puede decir la verdad. Es imposible. Así como es imposible para Dios mentir, es imposible para Satanás decir la verdad. Y cuando nosotros mentimos, estamos emulando a Satanás en lugar de emular a Cristo. ¡Qué fuerte! Pero es cierto. ¡Qué fuerte, hermanos! Y yo creo que todos hemos mentido de alguna o de otra forma. Todos a veces decimos cosas que de repente no son. Imagínese a los hijos de Dios llamados a imitar a Cristo, pero en su lugar imitando a Satanás por medio de la mentira. Por eso es que la mentira no es digna de un hijo de Dios. Por eso. Hablemos siempre con la verdad, hermanos. Y cuando se encuentre diciendo algo que no es cierto, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. O sea, yo soy consciente que la mentira no debe ser. Pero a veces me ha pasado que de repente digo algo y como que después digo, no, pero eso no es como tan verdad. O sea, ni siquiera de pronto de una manera intencional, pero a veces pasan esas cosas. Cuando eso pasa debemos rapidito rectificar, ¿sí? Si hay que rectificar delante del Señor primeramente y también con alguna persona, pero hacerlo. Ahora, otra cosa importante, la mentira puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, una manera de mentir es exagerar. Hay gente que se mete unas películas y exagera todo. Ejemplo. Usted piense que usted va caminando y se le viene un chihuahua a ladrarle a usted. Pero cuando usted cuenta la historia resulta que el chihuahua no era un chihuahua, sino era un pitbull. Y el pitbull tenía rabia y se le vino a usted a matarlo y usted corrió más rápido que él. O sea, pues es cierto que a usted le ladró un perro, pero no le ponga tanto color, ¿sí? Exageración, eso es una manera de mentir. Otra manera de mentir, la trampa. Copiar algo en un examen, por ejemplo. Poner información falsa en la declaración de impuestos, todo eso es mentir. Y en ese tema, hermanos, despojarse de lo viejo y revestirse de lo nuevo implica, en este caso, alejarse de la mentira. Esto es importante que quede claro. Implica dejar algo. En este caso, alejarse de la mentira y abrazar la verdad. ¿Sí? Abrazar la verdad. Reemplazar pecado con virtud. Eso es despojarse del viejo y vestirse del nuevo. Pablo hace eco de las palabras de Zacarías 8:16. Mire lo que dice Zacarías. Dice, estas son las cosas que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. ¿Cuál es el llamado de Pablo en nuestro pasaje? Hablemos la verdad. Hablemos la verdad en general con nuestro prójimo y en el contexto del pasaje con nuestros hermanos. No le meta cuento a sus hermanos. No nos metamos cuento, hermanos, de verdad. Hablemos con la verdad, con la verdad. Ahora bien, hay algo muy real que tiene la mentira. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Yo no sé si eso sea una virtud, un defecto o que simplemente es así, pero así lo entiendo yo. La verdad, en mi concepto, marca a la persona que la dice. ¿A qué me refiero con eso? Cuando a usted alguien le dice una mentira y usted se da cuenta de la mentira, de alguna manera esa persona queda marcada en su mente y en su corazón como que en cualquier momento me mete otra mentira. O sea, si pudo decirme una mentira ahorita, ¿por qué no lo va a hacer después? ¿Sí? Y eso creo que es complicado, hermanos. O sea, ¿cómo saber si ahora me están hablando la verdad? Entonces, yo creo que la verdad es un elemento fundamental en las relaciones humanas. Para que haya buena relación,
con las personas, debemos hablar con la verdad. No estoy diciendo que si alguien nos miente nosotros no debamos perdonar, debemos perdonar. Pero lo que sí estoy diciendo es que recuperar la confianza no es fácil. ¿El Señor lo puede hacer? Sí lo puede hacer. El Señor puede volver a poner en nuestro corazón confianza hacia una persona que nos ha mentido. Pero cuando nos mienten una vez, siempre queda la espinita que, ¿será que esto que me están diciendo sí es verdad o no? ¿Es así o no es así? Es complicado, hermanos. Por eso la mentira es muy peligrosa. La mentira es muy peligrosa. Y repito, todos de alguna manera hemos caído en ellas. Ahora bien, continuemos con el pasaje. El apóstol procede a validar, mire esto es interesante, validar cierto tipo de enojo que no representa pecado. Fíjese, dice, enójense, pero no pequen. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? Le voy a dar un ejemplo clásico de un tipo de enojo que no representa pecado. El ejemplo clásico es Jesús. Jesús cuando entró a ese templo, ¿cierto? ¿Se acuerda? Lo hizo 2 veces, pero entró al templo y tiró las mesas, echó a los que cambiaban el dinero, se puso, por ponerlo de una manera que la entendamos, histérico. El Señor se indignó grandemente, pero escuche, aquí está la clave. La indignación de Jesús no era por él, era por la honra del Padre. En otras palabras, Jesús mostró celo por el Padre. ¿Sí? Fíjese que cuando a Jesús lo agredieron a él, a pesar de ser Dios, en ningún momento el Señor respondió con ira. Nunca, nunca. A él lo golpeaban, le escupían, le hacían de todo. Y usted no ve en ningún momento que él respondió con ira. Aquí sí. ¿Por qué? El celo por el Padre. Entonces, creo yo que ese es un buen ejemplo del tipo de enojo que es justificable. Es una indignación en nuestro corazón cuando en alguna forma la honra de Dios es mancillada. Y la honra del Señor es mancillada de muchas formas, a través de la injusticia, por ejemplo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si nosotros sabemos de una persona que le hace daño a un niño, por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros debemos sentir un enojo, una indignación. Esa es una indignación justa, ¿sí? Pero no hacia las agresiones o injusticias que nos cometen a nosotros. Porque con respecto a esas que suceden, ¿qué nos llama el Señor a hacer? Amen a sus enemigos. Amén. O sea que aquí la clave es el enojo que el Señor acepta y permite, si se le vamos a llamar un enojo que es válido, es no por nosotros, nunca por nosotros, nunca por algo que nos hayan hecho a nosotros o dicho a nosotros. Eso no es causal de enojo para nosotros ante el Señor. Como les digo, a quien nos agrede, el Señor nos llama a amarlo, hermanos. Y si le parece difícil, que es muy difícil, necesitamos que el Señor nos ayude, pedirle al Señor que nos ayude. ¿Sí? Pero esa es la idea de este tipo de enojo. Ahora, Él dice, enójense, pero no pequen. Y este es un punto muy importante, escuchen. Escuchen esto. Cuando nosotros estamos indignados o estamos enojados, esa indignación puede pasarse a otro lugar muy rápido, muy rápido. Si usted mantiene un pensamiento, un sentimiento de indignación hacia algo y usted le da muchas largas, eventualmente eso se puede convertir en sentimientos indignos de Dios. Es justamente eso lo que puede llevar a el enojo que no es digno del Señor, al que el Señor no aprueba. Fíjese que Él dice, no den oportunidad. ¿A quién? Al diablo. Mire que lo dice. Enójense, pero no pequen. Sí, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, no den oportunidad al diablo. ¿Qué significa eso? Ya Pablo metió al diablo ahí. Pablo lo metió. Y nos está diciendo, tengan cuidado cuando ustedes por cualquier motivo se enojen, no le den largas a ese enojo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Llega el enemigo que es experto en cambiar esa indignación que inicialmente puede ser justa, volverla rencor, volverla rabia, volverla ira, volverla resistencia al perdón. Quiero decirle esto, si no lo sabía, a Satanás no se le puede dar el más mínimo espacio.
el más mínimo espacio, porque ahí se mete para dañar, se mete para dañar. Mire el consejo que nos da Pablo con respecto al tema de la paz con la gente, es importante. Versos 18 y 19 de Romanos 12 dice: si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. O sea, mire lo que dice. Si es posible, en lo que de ustedes dependa, estén en paz con todos. Estén en paz con todos los hombres. Luego dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? O sea, el enojo que lleva a la ira, que luego llega a la venganza, eso no viene del Señor. El Señor no aprueba eso. El Señor nos dice: trate de estar en paz con todo el mundo. Si lo han agraviado, por un lado, nos dice el Señor en Mateo, ore por sus enemigos, ore por quienes los persiguen. Por otro lado dice: tranquilo, que mía es la venganza. Déjamelo a mí, que yo me encargo. O sea que como principio fundamental, hermanos, el Señor nos llama a estar en paz con todas las personas, y eso obviamente incluye, a nuestros hermanos en la fe. Obviamente, nuestra familia y el mundo afuera. ¿De acuerdo? Seguimos entonces con nuestro pasaje. Pero antes no quiero dejar de decirle, hermanos, no le demos largas al enojo. No le demos largas al enojo. Porque cuando hacemos eso, ahí está listo el enemigo para meterse y dañar. Fíjese que la palabra de Dios es muy clara y es muy práctica. Nos explica las cosas, nos dice las cosas. Si nosotros decidimos no hacer caso, entonces vamos a recibir las consecuencias. No le demos largas al enojo. Eso no está bien. Verso 28. Este me encanta. Verso 28 dice: el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Sabe por qué me encanta eso? Ese verso, y me ha encantado desde hace mucho tiempo, porque muestra un cambio absolutamente radical. O sea, Pablo hubiese podido decir: el que roba no robe más. Listo. Ya, el que roba no robe más. Ok, hubiese podido incluso decir: el que roba no robe más y trabaje. Ok, listo, bien. Pero no se queda allí. El que roba, no robe más. No solamente no robe más, pero trabaje. Pero no solamente trabaje, sino ayude a los que tienen necesidad. ¿Por qué a mí me parece esto importante? Se me vino a la mente esta ilustración. En Colombia pasa mucho. En Colombia usted deja una carterita en el carro, un computadorcito en el carro, y lo más seguro es que cuando regrese se lo han bajado. Yo no me puedo imaginar a un ladrón listo para romperle el vidrio a un carro y decir: ay, voy a romperle el vidrio, pero pobrecita la señora que se va a quedar sin cartera. No, eso no pasa, ¿no? Nadie hace eso. El ladrón va a lo que va. El ladrón viene, rompe la ventana, se saca eso y se va. Y no se queda pensando: ay, pobre la señora, le robé la cartera. No, eso no pasa. Repito, Pablo hubiese podido decir: solamente el que roba no robe más y trabaje. Eso de por sí manifiesta un cambio de conducta, ¿de acuerdo? Dejo de robar y ahora trabajo. Eso manifiesta un cambio de conducta importante, pero el apóstol va más allá y pide que esa persona, en este ejemplo, debe ocuparse y preocuparse por los demás. En otras palabras, por esa persona a quien robaba antes, ahora siente no solamente compasión, pero si esa persona llegara a estar en necesidad, llegar a ayudarla. O sea, es un cambio absolutamente radical, un cambio absolutamente profundo, ¿sí? Pasar de ser un ladrón a quien nada le importa, ser una persona trabajadora que se interesa por el bien de los demás, eso es un cambio que solo Dios produce, ¿no? Es un cambio verdadero, es un cambio profundo, radical. Y eso, creo yo, ejemplifica bien la transformación que el Señor produce en nuestros corazones, cuando lo convierte o nos convierte en una nueva creación, en una nueva persona. De repente no éramos ladrones, ojalá aquí no haya ladrones, pero bueno, seguramente hay otras cosas, todos teníamos otras cosas, ¿sí? No todos éramos ladrones, pero todos éramos esclavos del pecado. Y ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. O sea que así como en el ejemplo que les acabo de mostrar del ladrón, hay un cambio radical. Esa profundidad de cambio es la que los creyentes experimentamos. El verdadero creyente de verdad es una nueva persona.
Y eso se manifiesta externamente. ¿Sí? Se manifiesta externamente. En el ejemplo del ladrón, fíjese, no solamente hay un cambio de conducta, no hay solamente un cambio de conducta, no solamente dejar de robar para trabajar, pero hay un cambio de corazón, que obviamente ese cambio interno del corazón es el que produce el cambio de conducta. El cambio interno se manifiesta externamente. Y ahora este hombre del ejemplo, o mujer, porque las mujeres también pueden robar, ¿sí? Hay que ser claros. Sí, siempre le damos muy duro a los pobres hombres. Es un amor por el prójimo el que motiva en este ejemplo a ese individuo a compartir con el que tiene necesidad. Ahora, una aclaración muy importante. Quiero hacer un comentario respecto del trabajo, porque aquí el apóstol Pablo le dice, no robe más y trabaje. Vamos a hacer un comentario respecto al trabajo. Si usted es un creyente, usted está llamado a ser una persona diligente. Quizás alguien no roba, pero tampoco hace mayor esfuerzo por trabajar. Y quiero decirle que eso no agrada al Señor. Hermanos, la pereza no es digna del cristiano. Si un creyente tiene la salud, las energías, la edad, hay tiempo para todo, ¿sí? Hay personas que llegan a los 90 años trabajando, a mí me parece que eso no debe ser, ¿sí? Por eso le estoy diciendo, hay un tiempo para todo. Pero si la persona tiene salud, energías, la edad para trabajar, debe hacerlo, y no se lo digo yo. En la iglesia de Tesalónica había gente perezosa. Creían que el Señor había ya regresado, entonces dijeron, no hacemos nada. Y no trabajaban, no hacían nada. Escuche las palabras de Pablo. Segunda de Tesalonicenses 3:10 les dice, porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. ¿Listo? Escuche. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahí está. En otras palabras, Pablo no le agradaba la pereza. La palabra de Dios no valida la pereza. En 1 Timoteo 5:8, palabras muy fuertes también. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Escuche eso. Peor que un incrédulo. Ahí está claro. O sea, los perezosos, hermano, un cristiano perezoso tampoco, un cristiano perezoso es inconsecuente así como un cristiano que roba. Lo uno no pega con lo otro, ¿de acuerdo? No. Debemos ser personas productivas, diligentes, personas que suplimos nuestras necesidades, las de nuestra casa y cuando es necesario, hermanos, las necesidades de otras personas que padecen verdadera necesidad. Repito, cuando usted está en edad de trabajar, en condiciones de trabajar, hay personas que ya no están en edad de trabajar, personas que no pueden trabajar, eso es distinto. Pero de una manera general, el que puede debe ser diligente, estar en esa búsqueda, ser diligente. Verso 29 de nuestro pasaje, un verso que es pertinente para todos nosotros. Todos nosotros. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan. Ay, hermanos, aquí este guantecito nos cae absolutamente a todos. Las palabras pueden ser un bálsamo o pueden ser un veneno letal. Con las palabras nosotros podemos edificar a alguien o podemos destruir a alguien. Es así de simple. Y muchas veces nosotros no consideramos el efecto que nuestras palabras pueden tener en la vida de otra persona. Hay muchos ejemplos, niños por ejemplo, que crecieron los padres escuchando de su papá, de su mamá, tú no sirves para nada, ¿sí? Tú no sirves para nada, es que tú no haces nada bien, es que tú eres incapaz. ¿Qué pasa con esa persona? Muchas veces estas personas llegan a adultos y a viejos con ese trauma. Toda la vida les dijeron que no podían hacer nada, que no eran buenos para nada y crecen creyendo esa mentira. Y yo le digo algo, hermano, es mi convicción que las palabras tienen más poder de hacer daño que el abuso físico.
El abuso físico, a usted le meten, como dicen los cubanos, un piñazo, ¿no? Así dicen los cubanos. Sí, lo dije bien, ¿eh? Bueno, 27 años en este país, de algo me han servido. Oiga, por más duro que lo golpeen a usted, si usted sobrevive el golpecito, bueno, después de un tiempo el moradito se le quita. Pero las palabras no. Lo que se dice, se dice. Escuche lo que dice el apóstol Santiago respecto de la lengua. Usted seguramente lo ha escuchado. Mire lo que dice, palabras claras. Dice, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida, escuche esto, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, dice Santiago. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Hermanos, conclusión, debemos cuidar la lengua. Debemos cuidar la lengua. Es lo que Pablo nos dice en nuestro pasaje de hoy. Nos exhorta a no hablar palabras dañinas. Todos lo podemos hacer. Todos podemos decir cosas hirientes. Todos lo podemos hacer. Palabras destructivas. Pero Pablo nos dice, no. En lugar de hacer eso, hablen palabras que traigan edificación. Porque quiero decirle, así como una palabra dañina puede marcar el resto de la vida de una persona, lo contrario también es cierto. Una palabra de aliento en el momento oportuno jamás se olvida. Yo no sé si a usted le ha pasado algo así, pero de repente cuando estamos pasando por algún momento muy difícil y viene alguien y nos da una palabra de aliento, eso es un bálsamo realmente. Y no olvidamos eso. O sea que, hermanos, no se nos olvide esto, y eso también lo dice el Señor. Lo que sale de nuestros labios es un reflejo del corazón. ¿Por qué? Usted lo sabe. De la abundancia del háblala. Ahí está. Ahí está clarito. De lo que hay aquí, habla esta boquita. Y las palabras dañinas, justamente por eso es que no son consecuentes con un corazón que ha sido transformado. ¿Sí? Por eso debemos cuidar lo que hablamos. Muchas veces vamos a decir cosas que no son dignas de nuestra nueva condición. Y ahí tenemos dos opciones. O las decimos y seguimos, o paramos y nos damos cuenta y decimos, no, esto que acabo de hacer no es digno de mi Dios. Esto que acabo de hacer no es digno de esa nueva condición mía. Voy a la persona, perdóname por haber dicho eso, primeramente, Señor, perdóname. Porque nos van a pasar esas cosas. Pero es distinto cuando nos pasan, quedarnos con los brazos cruzados, a reconocerlo delante de Dios, tomar acción. Y de esa manera vamos mortificando ese pecado. ¿De acuerdo? Mire lo que dice Colosenses 4:6. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Hermano, le voy a decir un consejo que yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a decir. Tenemos que pensar antes de hablar. Eso es algo tan importante. ¿Sabe por qué hay que pensar antes de hablar? Porque cuando se dijo, se dijo. Ya se dijo. O sea, las palabras no regresan. Usted no puede decir, no, venga, ya dije eso, no, venga, mejor ya lo quito. Sí, usted puede rectificar, usted puede y debe y debemos pedir perdón, de acuerdo, pero lo que se dijo, se dijo. Lo que se dijo, se dijo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, pensar en las cosas que nosotros decimos. Pablo enfatiza, la palabra que salga de nuestra boca debe ser edificante e impartir gracia. Visto de otra manera, si usted está o yo estoy pensando decir algo que no es para bien, mejor callémonos. Y todos hemos estado allí, o sea, todos hemos estado en ese momento en el cual nos dicen de repente algo y queremos responder pero con toda, ¿sí o no?
Esto lo voy a tirar para acabar. No, el Señor nos dice no. Si esto que voy a decir no aporta, mejor me callo. Y piénselo de esta forma. Piénselo de esta forma, hermano. ¿Cuál es el objetivo aquí? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida, hermanos? Lo dijimos al inicio, es honrar al Señor. Ese es el objetivo de nuestra vida como creyentes. Si nosotros, de repente, vamos a decir algo indigno del Señor, ¿sabe lo primero que estamos haciendo? Estamos pecando contra Él. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuidar las palabras, con ese deseo en el corazón de Señor, yo quiero honrarte. Sí, de repente por dentro quiero decir 1.000.000 de cosas, pero no, yo quiero honrarte, ayúdame a honrarte. ¿Lo logramos siempre? No. Pero creo que esa debe ser la actitud del corazón. Ayúdame a no responder de una manera indigna de ti. Hermanos, edifiquemos con nuestras palabras. Edifiquemos, no destruyamos, edifiquemos. Verso 30 de nuestro pasaje, Pablo nos pide muy hermoso, dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Y esto nos dice algo muy importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Una persona. Hay muchas personas, individuos que piensan en Dios como una fuerza, ¿no? La fuerza. Pero yo no conozco una fuerza que usted pueda entristecer. El Espíritu de Dios y el Señor es una persona. No es alguien impersonal, al contrario. Y esto es una realidad bíblica. O sea, el hecho de que el Espíritu Santo reacciona a nuestras acciones y actitudes es una verdad bíblica. Mire, por ejemplo, Isaías 63, verso 10. Mire lo que dice el profeta. Dice, pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. O sea, el Espíritu Santo se puede afligir. Nosotros podemos afligir al Espíritu Santo. Es lo que dice. Y vayamos un poquito más allá. Primera de Tesalonicenses 5:19. Pablo dice, no apaguen el Espíritu. No apaguen. ¿Qué concluimos? Nuestra vida, nuestra conducta tiene un efecto en el corazón de Dios. Tiene un efecto. Yo me acuerdo, cuando estaba en la universidad, me acuerdo de una pregunta sobre este tema. Entonces le preguntaban a uno, ¿puede el creyente, hasta qué punto el creyente puede afectar a Dios? Claro, cuando usted se mete ya en temas teológicos, Dios todopoderoso, nosotros dependemos de Él, Él no depende de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros podemos afectar a Dios? Y yo recuerdo que mi respuesta fue algo como, nosotros podemos afectar a Dios hasta cierto punto, ¿no? No lo podemos, no lo podemos tirar a la cama con una depresión, pero lo podemos entristecer. Yo creo que estos versos nos muestran que nosotros podemos entristecer el corazón de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? O sea, nuestra vida es una vida que de manera, si nosotros miramos nuestra vida de una manera desde arriba, pues si usted ve de una manera más como completa, integral es la palabra. Si usted mira su vida desde una manera integral, usted puede decir, yo creo que mi vida alegra el corazón de Dios o mi vida tiende más a entristecer el corazón de Dios. Creo que esa es una muy buena pregunta que debemos hacernos. Hermanos, no entristezcamos a nuestro Señor, no hagamos eso. Busquemos honrarle, agradarle, de alguna manera poner una sonrisa en su rostro, poner beneplácito, gozo en su corazón. Hermanos, cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo, yo creo que traemos alegría al corazón de Dios. Yo creo que lo podemos agradar, ¿no? Es bíblico, yo creo que es claro. Dios lo agradamos o lo desagradamos, ¿no? Acuérdense las iglesias, las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Es Jesús hablando a las iglesias. Y con algunas está en desagrado. Y con un par está contento. O sea, sí, la manera como vivimos tiene un efecto en el corazón de Dios. Busquemos honrar a nuestro Señor. La última exhortación de nuestro pasaje de hoy
Muy importante, dice que debemos desechar toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Eso es el verso 31. Y luego en el verso 32, el último, dice que debemos ser más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y luego dice, así como Dios los perdonó en Cristo, nos lo recuerda, porque eso es importante. Permítame primero decirle algo. Si usted es así de repente, yo no la vi muy bien hasta cuando estaba ayer preparando el mensaje o terminando de preparar el mensaje. Fíjese que Pablo nos dice primero, enójense pero no pequen, ¿de acuerdo? Ya lo vimos. Pero ahora nos dice, desechen toda amargura, enojo. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, desecho, o sea, ¿está bien o está mal? Entonces yo me quedé pensando y dije, no, aquí hay algo que hay que investigar. Y resulta que son dos palabras completamente distintas en el idioma original. Por eso es importante a veces el idioma original, tenerlo en cuenta. Enojo, en el verso 26, la palabra enojo en el verso 26 es una palabra completamente diferente a la palabra enojo en el verso 31, en el original. Simplemente que en español se tradujo igual. Entonces, el enojo del verso 26, enójense pero no pequen, ya dijimos. Indignación por causa del pecado, la injusticia, el celo por el Señor. Ahora, el enojo del verso 31 es otra cosa. Es furia impulsiva, es explosión emocional. Ese es ese tipo de enojo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hermanos, como creyentes nosotros debemos desechar todo tipo de furia, todo lo que lleva a gritos, todo lo que lleva a insultos. Hay personas de personas, hay personas que son o somos más proclives es la palabra, a actuar de repente de una manera explosiva, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestras acciones, porque lo podemos hacer. ¿Qué nos dice el Señor? No, usted no grite, usted no debe ser una persona que insulta, no debe ser una persona que muestra furia. Y luego habla de malicia, esa palabra es muy fuerte. Malicia, ese deseo de hacerle daño a alguien. No, nada de eso, es parte de la vida nuestra, no puede ser parte de la vida nuestra. En lugar de, nos dice, sean amables. Muestren misericordia, perdónense unos a otros cuando somos maltratados o son maltratados. Y a mí me encanta la razón por la cual Pablo da para decirnos perdonen. ¿Cuál es la razón? Nos dice y nos recuerda de una manera muy especial, perdona porque a ti Dios te perdonó. Cuando nosotros estábamos estudiando el Sermón del Monte hablamos sobre esto. ¿Cuántas veces alguien nos agrede? Hermano, ¿es fácil o es difícil perdonar? ¿Usted qué cree? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Carlos dice, puede ser muy difícil. Yo diría que prácticamente imposible sin Cristo, realmente un perdón genuino. ¿Cierto? Pero el Señor nos dice, perdona porque tú fuiste perdonado. Perdona y muestra compasión porque a ti se te mostró compasión. Esa es la base de nuestro perdón. Creo que aquí aprendemos algo muy importante. Cuando nosotros no hemos perdonado a alguien, independientemente de lo que nos haya hecho, nosotros debemos recordar que nosotros hemos sido perdonados. Que así como esa persona de repente no merece nuestro perdón, porque podemos decir, no, es que no se lo merece. Bueno, resulta que nosotros tampoco. Nosotros tampoco nos merecemos el perdón de Dios. Nosotros tampoco nos merecemos la sangre de Cristo. Nosotros tampoco nos merecemos nuestra salvación. Entonces, hermanos, tengamos eso presente. Tengamos eso presente. Cuando estas cosas pasan, recordemos, el Señor nos ha perdonado y debemos extender ese mismo perdón. Colosenses 3:12. Mire lo que dice Pablo respecto a todo este tema. Dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué hace el viejo hombre? El viejo hombre grita, insulta. ¿Qué hace el nuevo hombre? Muestra compasión, perdón, busca la paz. Hay una gran diferencia entre el antiguo y el viejo, el nuevo. Hermanos, en conclusión, y ya casi para terminar, el milagro de la salvación se manifiesta en una conducta transformada. No en una conducta perfecta, pero sí en una conducta transformada. Todos los días, como les dije al inicio, usted y yo tenemos la oportunidad y también la necesidad de despojarnos del viejo y revestirnos del nuevo. ¿Qué les digo yo? Busquemos
honrar a Dios con nuestra vida, hermanos. Desechemos la mentira, hablemos la verdad, mostremos indignación hacia lo que deshonra el nombre de Dios, pero sin pecar, como nos dijo Pablo. Mostremos un deseo genuino por el bienestar de los demás. Cuidemos las palabras que salen de nuestra boca. Evitemos todas aquellas palabras que hacen daño. Hablemos solamente las que edifican. Vivamos de una forma tal que no traigamos tristeza al Espíritu Santo, pero en lugar traigamos alegría en su corazón. Cambiemos los gritos y los insultos por la amabilidad, la misericordia, el perdón. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Esa es la voluntad de Dios que Él nos ha revelado en esta mañana a través de su santa palabra. Oremos. Padre, damos gracias a ti por esta palabra tuya que es absolutamente maravillosa. Damos gracias porque nos confrontas siempre a través de ella y te pedimos que nos ayudes a vivirla, Señor, a ser no solamente oidores, pero hacedores de tu santa palabra. Ayúdanos a poder aplicar estas cosas recordando que, Señor, tú nos has dado todo. Nos has dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Tú no nos exiges nada que no nos des la gracia para hacer. Ayúdanos a recordar que tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Ayúdanos a recordar que somos una nueva creación en Cristo. Ayúdanos a recordar que hemos sido redimidos por tu poder, que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Señor, tantas verdades espirituales. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que todas esas verdades espirituales nos lleven a saber y a comprender que ciertamente tenemos en Cristo la capacidad para vivir vidas agradables a ti. No de manera perfecta todavía, pero sí de una manera que honre tu nombre, Señor. Y cuando nos encontremos fallando, que lo hacemos todo el tiempo, por favor, ayúdanos a venir a ti, a pedirte perdón y a continuar caminando, Señor, una vida que sea para agrado tuyo. Gracias por tu palabra, te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.